Bienvenidos, estrenamos formato, estrenamos espacio, casa, lo podéis llamar como queráis, va a ser vuestro espacio y en esta ocasión dedicado a la sexualidad. Para eso tenemos aquí a nuestra invitada. Bueno, ya sabéis que el equipo de Radio Miramar está compuesto por una servidora, Ana Patricia Padial, Eva Guzmán y, como decía, nuestra invitada, que va a ser la encargada de darle sentido a este sexo sentido, que es el nombre que le hemos puesto al programa. Bueno, Desiree Llamas, bienvenida, gracias por estar aquí. Ella es psicóloga, sexóloga, docente, investigadora. Ahora mismo no te daba más. Un poco de todo. Claro, más. Bueno, y contigo queremos hablar de sexualidad, bueno, ya veremos, de sexo, de género, de identidad de género, bueno, de un montón de conceptos, que es verdad que en los últimos años parece que este tema pues está más a la vista y se le está dando más importancia. Por eso yo creo que la primera pregunta es obvia. ¿En qué estado de salud en nuestra sociedad hoy en día está la sexualidad? Buenísima la pregunta, porque es la que precisamente todas las sexólogas y sexólogos nos hacemos, ¿no? Como necesitamos todavía educar en sexualidad, la realidad es que sí, la completamente. Es que sí, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad, ¿de qué sociedad hablamos? ¿De España? ¿De Andalucía? ¿Hablamos del mundo entero? ¿Hablamos de ciertos países y de otros no? Bueno, si hablamos del resto de países, está claro que hay muchísima diferencia en torno a muchísimas clases de educación, ¿no? Pero cuando hablamos incluso de la educación occidentalizada, ¿no? De la de Europa, de la de España, ¿realmente estamos tan atrasados? Pues yo creo que sí. Pues wow. Sí. Yo creo que sí. Vale, pero comparativamente hablando con la de qué país que estaría donde, que tú dices, bueno, aquí ya nos vamos entendiendo, no, aquí ya vamos... No creo que digamos que... Yo no creo que haya un país, estoy exagerando, ¿no? No creo que haya un país que diga, oye, ejemplaridad en todo, porque la sexualidad... Vamos a ver que tiene muchísimas partes, ¿no? No solamente sexo, no solamente reproducción, no solamente género, no solamente identidad, sino que es el conjunto de todas ellas. Entonces, digamos que en ciertos lugares pues se educará más de una cosa que de otra. Yo lo que, bajo mi experiencia en España, ya hablando bajo base... situarnos exactamente, aquí. Bajo base científica, sí que ha mejorado muchísimo porque la profesión de sexóloga y sexólogo está cada vez más integrada, sobre todo en los institutos y en las escuelas, también en profesiones como enfermería, en otros profesionales de la salud o en periodistas, que se forman en sexología, y sí que a nivel, yo creo, de adolescentes también vamos recogiendo información, pero aún así lo que hay... Yo creo que hay un desorden de conceptos, de términos, todavía hay muchos mitos sexuales, todavía hay muchas dudas al respecto. Increíble, ¿eh? De hecho, los grandes medios de comunicación, antiguamente, cuando nosotros éramos pequeñas, se hizo muy famosa la doctora Elena Ochoa, que hacía un programa en la 1 que no nos perdíamos ni una semana, cuando es que no había donde la elegir. primera vez que se habló de ese tema. Que se habló de sexo, además, en la televisión pública, de forma pública. Luego vinieron algún otro... Yo recuerdo también que Isabel Gemio hizo uno, en Antena 3 me parece que ese ya fue, pero nada, que han sido, lo digo con cuentagotas, que realmente educación sexual así abiertamente, desde el póntelo, pónselo, yo creo que no ha habido más. Total. Y no estoy exagerando, no sé, que también queremos invitaros a todos los que nos veis y nos escucháis, que nos mandéis preguntas, que nos digáis vuestra opinión, que pongáis comentarios aquí abajo, debajo del programa, porque este programa nace precisamente por esa carencia que vemos nosotras de hablar de estos temas con naturalidad, sin vergüenza, y además pues cuando es una parte básica de la vida de cualquier persona. Bueno, todos somos seres sexuados, es decir, tenemos un sexo asignado. Vamos a empezar por ahí, venga, ponemos encima de la mesa la palabra sexo y le vamos a dar sentido, ¿no? Claro, claro. Bueno, como sexo sentido, ¿no? Sexo sentido. Que tiene todo el sentido del mundo, que tengamos una educación sexual, porque somos seres sexuados. ¿Qué significa ser un sexuado? Pues que tenemos un sexo. Cuando hablamos de sexo, sexo tiene varias connotaciones. La primera que se nos viene a la cabeza es la actividad sexual, ¿no? El sexo, el tener actividad sexual con otra persona. Pero en sexualidad, en sexología, el sexo es el concepto que dice, oye, el sexo es la parte biológica, genética, fisiológica, los caracteres sexuales de personas masculinas, femeninas o intersexuales.
¿Me explico? Sí. Es decir, el sexo... Macho, hembra o intersexual, lo que se te asigne en función de tus características biológicas, fisiológicas, genéticas, todo lo que viene Viene de siendo... serie. Esto ya de naces con serie. ello. Naces con ello. Sí, naces con ello. Aparte hay que decir que el sexo no es binario, no eres hembra o macho, sino que hay un montón de categorías intermedias, que de eso se habla muy poco. Muy poco, Donde, sí, no conozco. sí, por ejemplo, las personas intersexuales pueden tener genitales externos femeninos, pero internos pues no tener nada, por ejemplo, no tener trompa de falopio, etcétera, o al contrario, se pueden dar muchísimas... Sí, pero es verdad que no se les da visibilidad. No. Ahora mismo no son un colectivo del que escuchemos hablar mucho. ¿Porque es una gran minoría o es menos minoría de lo que pensamos? No tengo mucha idea. No, realmente es una minoría, pero existe. Y lo que suele pasar es que cuando no tenemos educación sexual y pensamos que solamente hay dos categorías, ¿no? Como hembra o macho, en las comunidades médicas lo que se venía haciendo era forzar a esa persona desde pequeño a elegir, pues bueno, le hacemos un corte y es hembra, ¿no? Y tiene genitales femeninos porque nosotros lo hemos decidido, o genitales masculinos, ¿no? O lo operamos. Entonces, claro, eso ha provocado mucho trastorno o mucho disgusto en la comunidad intersexual cuando han crecido, porque es como, bueno, claro, ¿yo qué soy? Primero no tengo nombre y segundo, han elegido por mí y tengo que estar aquí o aquí. Bueno, nosotros antes de empezar el programa, que estábamos hablando contigo y veíamos, nos hacías ver la necesidad de tener esas etiquetas. Es verdad que en los últimos años, para seguir el ritmo de toda la nomenclatura que ha surgido alrededor de la sexualidad, hay que leer. hay que estudiar, hay que estar ahí. Hay que estudiar. Porque y además, como nos ha dicho Desiree, no en cualquier lado. Que también entonces ya vamos a poner eso encima de la mesa, ¿no? Claro, no, o sea, lo entiendo perfectamente y nosotras como profesionales por eso hablamos de la necesidad de educar, porque no todo el mundo tiene acceso a información de calidad y también entendemos que, bueno, son muchos aspectos, venimos educados de otra forma, son muchos conceptos, pero para eso estamos, ¿no? Por eso se nos necesita. Cuando llega la gente a la facultad, por hacer así un poco de situación, y llega hasta vosotros, decides estudiar la carrera y tú le das clase, ¿qué orientación sexual, qué educación sexual traen de cole, casa? ¿Qué es lo que te encuentras? Que esa sería un poco también la forma de ver qué es, cómo vive ahora mismo la sociedad española este tema. Bueno, os voy a hacer una pregunta a vosotras. ¿Cuál fue vuestra educación sexual? Ponte el cojín delante de la cara, que la escena que viene ahora no la puedes ver. Hombre, salían los dos rombos, en nuestra época que salían los dos rombos, entonces te mandaban a la cama. Pero bueno, yo tengo que darle de aquí un besito a mi madre, porque mi madre siempre habló de estos temas con mucha naturalidad. Estuvo abierta a hablarlo. Tampoco una educación directamente muy... Pero sí que si tenía preguntas, pues me contestaba, no con lo de la abejita y lo del polen, que eso en mi casa no ha pasado, pero sí que conozco mi gente de alrededor, le contaban esas cosas y a la regla la llamaban la prima de Valencia, para no llamarle eufemismos totales, ¿no? Para no llamarle por su nombre. Eso yo creo que la mayoría de la realidad de la gente de nuestra edad, ¿no? Vamos. Bueno, yo que puedo ser de la siguiente, vamos a decir, no es muy diferente en mi educación sexual, ¿no? Entonces, recuerdo que en mi caso la educación que yo he recibido ha sido ponerle un condón o un plátano y cuando iban a hablarnos de las reglas, de las compresas, etcétera, que también eso a nivel reproductivo ha cambiado muchísimo esa educación, existe la copa, se nos habla mucho más de esto. Sacaban a los niños fuera, vaya a ser que le diera vergüenza, ¿no? Como esto es un tema solamente de chicas, ¿no? Lo cual lo que hace es mitificar mucho más y el odio que de alguna forma muchos hombres generan a la regla simplemente porque... sí, como una repulsión, cuando es algo muy natural. Exactamente. No, es que es natural, es importante y forma parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de hecho sí, porque es que me está pasando con mi hija, ¿no? Que decía, pero qué vergüenza dejar la compresa en la papelera del baño, menos mal que no entran los chicos. Que yo digo, bueno, pero... Ansiedades que... Claro, y eso les genera como una cosa, y digo, pero sí que esto es natural. ¿Cuántas veces nos han dado la compresa, no? Y no la hemos escondido, vaya a ser que la ven los niños, un delito, por favor. Una cosa. Tienes una, se la pides a tu amiga, te la guardas corriendo. Y eso sigue produciéndose. Con lo cual, la educación sexual en España ha variado menos cero. Muy poquito.
a excepción de cierto tipo de centros que sí permiten pues que vayan educadores sexuales a... Porque al final, esto es otra pregunta, ¿quién tiene que educarnos? ¿Tienen que ser siempre los padres? Si se nos tiene que educar en todo, tenemos que tener una educación formal sana y segura, y que saber que esa educación viene de alguien que se ha formado de verdad. Que saber que yo llevo a mi hija o a mi hijo al colegio y se le está educando para protegerlos ante abusos, para saber lo que está bien y lo que está mal, para que cuando le venga la regla no se asuste, para que cuando tenga Claro, una porque como relación decíamos, sea los segura. sanitarios han estado un poco ahí al quite intentándolo, pero la formación que han dado ha sido meramente física, que es una pata fundamental para entender, evidentemente, pero claro, es que eso no es la sexualidad. Totalmente. No podemos reducirlo a eso, ¿no? No, para nada, completamente de acuerdo. De hecho, sexualidad también es hablar de feminismo, de igualdad, ¿no? De hablar también de los derechos como madre, de los mitos, de la sexualidad, incluso también de las personas mayores. O sea, es de absolutamente todo. Un temazo Y ese de, también, y de las personas con algún tipo de diversidad cognitiva, funcional. Sí, con autismo, con síndrome de Down, ¿no? Con ese tipo de... Son personas sexuadas también. Que tienen su también tienen sexualidad. derecho a tener sexo, claro. Y a expresar su sexualidad, porque estas personas tienen orientaciones también sexuales diversas. O un niño que nace que nace con autismo es hetero sí o sí. ¿O me explico? Claro, porque como claro. es autista no lo puede decidir, ya lo decidimos Claro, ya nosotros, lo decimos ¿no? nosotros, ¿no? O no nos preguntamos. Que hoy, Bueno, ni preguntamos. que hoy sigue, por lo que estoy intuyendo, siendo la opción más, iba a decir adecuada, pero fácil. Fácil. La más fácil. Que no debemos darnos con el látigo si es que entendemos de dónde venimos. Pero claro, esto Tenemos es que un avanzar. reto y yo creo que mientras estemos aquí en el caminito de la vida, pues aprender no está de más, ¿no? Por eso han surgido Vamos a empezar, tan, claro, exactamente, vamos a empezar por los conceptos, decíamos, ¿no? La diferencia entre sexo, ya hemos hablado de lo que es el sexo, macho, hembra, intersexual. Perfecto. Para que haya también claridad en eso. Muy bien. Pero luego está el género y la orientación sexual, que no son la misma cosa. Claro, el género, para que quede claro, son las características que socialmente, y esto va a ir cambiando muchísimo y va a cambiar en función de la sociedad, las características que cada sociedad otorga al sexo que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, si tú naces con un sexo femenino, lo que viene siendo hembra, ¿no? Con genética hembra, digamos que el género en cada sociedad te va a asociar unas características. Pues me va a gustar pintarme los labios, pues me va a gustar los cuidados y al hombre Bueno, pues y ya el querer coche, ser ¿no? madre, sí. Los intersexuales, como ni siquiera existen, ni siquiera tenemos un género sabemos ni lo que les específico, gusta, ¿no? vale. Vale. Entonces, claro, ese sería el género. Otra cosa ya es la identidad de género. Es, yo he nacido a lo mejor con características femeninas, pero yo ¿cómo me considero? Pues me considero a lo mejor hombre. ¿Me explico? Sí, me sí. considero hombre. He nacido de una forma que el mundo considera que es masculina y yo femenina, y yo me considero del sexo contrario. O en cualquier caso, pues no encajo en ninguna de estas categorías, pues no me quiero identificar, pues soy bigénero o queer, y ya con esto pues no tengo que encasillarme en ninguna de las categorías En ninguna etiqueta. binarias, ¿no? Como mujer o hombre, sino que bueno, yo tengo estas características biológicas, pero mi género, tal y como yo expreso mi sexualidad, mi vivencia, mi identidad, mi deseo, todo eso es completamente diferente, y eso ya sí. Pero cuando no te identificas ni con una ni con otra y me dices eso, soy queer o soy tal, ¿dónde te encuentras? ¿Es que no lo sabes ni tú mismo o tú sí lo sabes pero todavía no podemos expresárselo a la sociedad? Claro, por eso se genera esa etiqueta, porque no se encuentran Vale. en una ni en otra. Entonces, para nosotras es muy ¿Pero fácil. están encontrando su camino o es que sin identificarse con una y con otra ya está donde quiere estar? Yo creo que encuentran su camino, que están encontrando su camino con esa etiqueta, en el sentido de, pues mira, no soy ni esto ni esto, quizá una mezcla de los dos, quizá Vale. algo completamente diferente, pero cuando tú llamas a mujer, una persona que tiene estas características Y yo y que no lo hace estas veo. cosas, pues yo no me veo ahí.
o nunca me he sentido que eso sea yo cuando se me haya nombrado, etcétera. ¿Y por qué son tan importantes las etiquetas? Porque, a ver, nosotros te hablamos también fuera de micro que a mí personalmente hay momentos en que me agobia porque cuando llega, sobre todo, que me parece muy bien el día del LGTBI+, no se dice así, es que... LGTBIQ+, pero sí, claro. Vale, que es que no me sale ni decirlo porque es tan largo pues que... el día del orgullo, el día del orgullo o el día de la diversidad. Y es verdad que en ese día pues sí se le intenta dar visibilidad y empezamos a hablar de muchas etiquetas de hace un par de años o 3 que cuando hemos dado aquí las noticias en la radio y tal, pues yo lo he tenido que buscar. Porque cada año, yo he sentido que cada año salían nuevas y yo decía, espérate, esta no la había escuchado nunca. Y lo he buscado, lo he compartido en redes también. Pero qué bonito por tu parte, no, qué bonito y qué inteligente y qué sensato hacerlo, ¿no? Yo lo he buscado y además lo he compartido porque desde nuestro punto de vista como periodista con ganas de dar a conocer, ¿no? Y de educar a la población, dices, oye, esto está ahí, a lo mejor la gente no lo sabe porque yo no lo sabía, entonces lo he investigado y lo he puesto, ¿no? Perfecto. Porque digo, me parece interesante, pero sí que me ha agobiado. Claro. Me ha agobiado de empezar a ver y yo, ostras, pero aquí hay más que la Pues sobre todo porque te da vamos a hablar claro, te da una sensación de me estoy quedando atrás. Estoy mayor, ya no sé de lo que va esto. Me estoy perdiendo. Sí, no sé. Me estoy perdiendo. Hombre, y porque si además tienes hijos y esos hijos van a ir creciendo, van a empezar a tener un vocabulario que, oye, a mí me parece coherente que un padre sepa cuando venga su hijo qué le está diciendo, ¿no? Si nos hemos puesto al día. Es que es muy curioso, nos hemos puesto al día en 1 millón de temas digitales, marketing y demás, que hasta en inglés nos lo hemos tenido que tragar porque viene el chiquillo diciéndote de todo. Claro. Y precisamente en este tema, que es algo, porque oye, tú lo del marketing y las redes y todo eso puede ir contigo o no, pero la sexualidad va contigo, quieras o no. O con tu gente. O con tu gente, claro. No lo veo yo que estemos a la par y que nos estemos poniendo tan al día. Claro, también porque yo creo que a nuestros adolescentes les pillan este auge de la educación sexual, les pilla en pleno desarrollo, están encontrando lugares donde identificarse, ¿no? Y eso al mismo tiempo es muy bueno y muy positivo. Y quizá por eso lo reivindican tanto, ¿no? Como, mira, aquí estoy yo, ¿no? Desde el principio se me hace visible. Las etiquetas son importantes porque el ser humano necesita reconocimiento en general, eso es lo primero, ¿no? Es muy difícil que nuestra autoestima se desarrolle de una manera sana o que nuestra identidad en general, nuestra personalidad se desarrolle de una manera sana si no tengo algo que me identifica, no me reconozco en eso que tú llamas mujer o en eso que tú llamas hombre, es que no me reconozco, yo no estoy ahí, entonces ¿qué soy? ¿Cómo debo actuar? Cuando dicen las mujeres le pasa esto y al hombre le pasa esto, yo no estoy ahí. O cuando a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, bueno, y si a mí me gustan los dos, que yo no soy hetero, entonces ¿qué soy? No soy nada. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay? Quiero decir, ¿no? En toda... Porque luego las etiquetas también están en nuestras leyes, están en la medicina, en absolutamente todo que nos diferencia. Necesitamos algo que nos identifique para que se nos reconozca ahí dentro. No sé si... Quizá me estoy... No, a mí me ha gustado mucho un ejemplo que antes poníamos, ¿no? En el concepto de la etiqueta de demisexual, ¿no? Que es aquella persona que solo puede tener relaciones sexuales si tiene sentimientos hacia la otra, afectivo hacia la otra persona. Claro, y me decías tú, claro, entonces si yo me voy a sentar como profesional con una persona, ¿no? Que a lo mejor ya sabe que es así, dice, pues es evidente que si está enfadada con la persona con la que va a tener esas relaciones, no pueda tenerlas, porque el sentimiento... Claro. Cuando estás enfadado se convierte en otra cosa. Exactamente, también como profesionales y para reducir el lenguaje, ¿no? Sí, yo sé que demisexual una persona que que no puede tener relaciones sexuales le cuesta muchísimo trabajo si no hay una conexión emocional fuerte. Pues entonces, en vez de decirle, oye, es que a mi otro profesional o a la otra persona de al lado, oye, es que esta persona que no puede tener relaciones sexuales, digo, es que es demisexual, entonces el marido quiere tener relaciones todo el rato y cuando se enfadan, pues evidentemente ella no quiere, porque es demisexual. Claro, y el marido a lo mejor no la está entendiendo y tienen un conflicto, ¿no? Claro. Y acuden a consulta, ¿no? Pues precisamente por eso. Bueno, y ella pues a lo mejor se relajaría, pero... Las orientaciones sexuales, que eso es otro concepto que nos faltaba por definir. Sí, el tercero. Que la orientación sexual, que es la orientación del deseo, hacia que yo me siento atraído tanto afectivamente como sexualmente. Una cosa es el sexo, yo nazco mujer.
Bueno, hembra, o con características genéticas, hormonales, tal, femenina, vale. Eso es el sexo. Luego está la identidad de género. Yo soy cisgénero, en el sentido de que mujer y femenina, y genitales femeninos, etcétera, coinciden, cisgénero coincide. Y luego otra cosa es la orientación, sexual, que es hacia qué yo me siento atraída o atraído. Pues a mí me gusta el sexo contrario o el género contrario al mío, pues sería heterosexual. ¿Que me gusta mi mismo género? Pues si soy mujer, pues sería lesbiana, y si no, sería gay. ¿Que me gustan los dos? Bisexuales. ¿Que me gustan los dos, incluyendo a las personas transexuales, ¿no? Pues sería bisexual. Vale. Para tener una idea básica. Una idea básica. Que... No es fácil, ¿eh? No es fácil. 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 ¿Cuánto le cuesta? Y por eso es necesaria la educación sexual. ¿Cuánto Sí, le que cuesta no es al fácil. ser humano, más o menos, y de tener todo esto claro? ¿Tenéis algún estudio que diga, pues más o menos a esta edad, normalmente la persona ya sabe, o esto varía mucho? ¿El que la orientación sexual, la identidad o cómo? ¿O todos los conceptos? Más o menos. ¿Cuándo uno tiene claro todo? La identidad sexual incluso se puede ver, o sea, que a mí me hayan asignado un género al nacer, un sexo, y con un género al nacer, y que yo diga, oye, pues yo no me siento mujer o no me siento hombre, eso aproximadamente a los 5 o 6 años se puede ver. Se sabe. Y por eso está tan justificado científicamente, porque a edades tan tempranas no hay una influencia enorme para que una niña o un niño tenga depresión porque no se está sintiendo, porque rechaza sus genitales, por ejemplo, o tiende a comportarse de una forma diferente. Y, por supuesto, esto va a tener una repercusión en los niños que se van a meter con ella. Y ahí ¿no? la famosa ley trans, que está siendo tan polémica, ¿no? Porque la verdad es que si una persona con 16 años no puede conducir, no puede hacer ciertas cosas, que diga que se puede cambiar de sexo, es un poco complicado, ¿no? Claro, está justificado por eso. Bueno, yo creo que antes de los 16 años tienes que tener el permiso de los padres, si no una orden judicial. Creo que hay como matices, ¿no? Como que no es tan fácil. Pero sí que está muy justificado porque está completamente demostrado que es así. E incluso hay un caso muy famoso, que siempre se me olvida el nombre, que quizás lo podemos traer en otra sesión y podemos hablar de eso perfectamente, de cómo, cómo nos influye estar en una que la sociedad nos ponga en una identidad y nos fuerza a estar en una identidad que no es la nuestra. Bueno, yo creo que ha quedado claro por los primeros conceptos que queríamos traer a este sexto sentido, la diferencia entre sexo, género y orientación sexual. A lo mejor te tienes que volver a ver o escuchar el programa, lo entiendo, no son términos fáciles, además no se ha hablado de esto, antiguamente no se hablaba de esto, era una cosa muy tabú, lo de es que soy gay, es que no soy gay, es que soy bi, esto era muy tabú y la verdad es que no estamos tampoco acostumbrados, pero sí me parece muy interesante, por ejemplo, acabar con una recomendación. ¿Qué recomendarías tú a los padres que nos estén viendo, que tengan peques así en cualquier edad, ¿no? Porque hablar de sexo me parece a mí importante en cualquier edad, pero ¿qué le recomendarías? Pues mira, dejarse de eufemismos lo primero, que si el kiwi, que si no sé qué. Sí, total, ¿no? Yo creo que la regla es la regla, el sexo es el sexo, el pene, la vagina es la vagina, ¿no? Al final si no lo aprenden contigo, lo van a aprender fuera. Y mejor que seas tú, que te formes tú, ¿no? Que sigas viendo estos programas de radio, escuchando estos programas de radio, para asegurarte de entender la información que viene de fuera y que lo que tú le estás dando a tus adolescentes, a tus niños, pues que sea algo sin tabú, sin mitos, que no les pueda hacer daño en un futuro, ¿no? Al menos hacer el ejercicio de intentarlo. No digo de que lo cumplan completamente. Claro, es que venimos sin tener nosotros educación sexual, entonces ahora es de cero, ¿eh? Claro. Ahí es como a nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, cuando le decimos Android, iPhone, aplicación, pues no se enteran. Muérete. Yo no entiendo. No, pero bueno, intentemos que ese folio en blanco, que es nuestro hijo y que llega así en blanco, pueda tener la opción de decidir, ¿no? De darle todas las opciones, que no nos dé miedo a darle todas las opciones, a ponerlas encima de la mesa. Está claro que los vamos a querer igual y que lo importante es que ellos se sientan a gusto y se sientan felices, ¿no? Y que acaben encontrando su espacio, su etiqueta, si la necesitan, su orientación, pero bueno, que sean libres, ¿no? De poder hacerlo, que no hay ninguna opción ni más buena ni más mala.
Algunas será más fácil hoy en día Más en la fácil, sociedad sí, de más llevar, fácil, seguro. para que nos vamos a engañar, y otras a lo mejor pues tienen que salirnos más valientes y reivindicativos, pero bueno, si la han elegido y son felices con ellas, pues perfecto, ¿no? Totalmente. Al final, darle un espacio, escucharlos, escucharlas, y quizá incluso podamos aprender de ellos y ellas, si estamos dispuestos a Seguro que darle ese aprendemos. espacio de salida. Lo de aprender Seguramente. seguro, los niños son nuestro mejor maestro. tío. Total. Eso cuando ya te haces madre, anda que no. Bueno, que ha sido un placer estrenar este Sexo Sentido, que todos los viernes, bueno, 2 viernes al mes tendremos este programa con nosotras, con un poquito de educación sexual, para poner nuestro granito de arena en nuestra responsabilidad de pues eso, de transmitiros esas cosas que sentimos que le faltan a nuestra sociedad, y creo que por eso nos hemos empeñado, llevamos mucho tiempo intentando hacer este programa, así que yo estoy muy contenta de por fin poder ponerlo en marcha. Con una profesional con una y gran sin tabúes, profesional. que era Claro, la idea. que eso era la idea, no que nosotras nos pongamos a leer ahí páginas por internet que a saber ¿De dónde vienen? de dónde vienen, y entonces no Pues tuviera mira, la te lo voy a chicha, poner ¿no? muy fácil, porque para poder encontrar a Desiree, si vosotros queréis durante esta semanita libre que os dejamos seguir informándoos, lo podéis hacer en desirecondoseslamas.com o en @ en Instagram, desirellamas, también con 2 es, psicóloga, ¿vale? De todas formas, nosotros lo iremos dejando en Facebook y Sí, lo lo vamos podréis a dejar por encontrar ahí fácil escrito. etiquetado para que, sí, porque entiendo que ahora mismo corriendo no lo vais a anotar, así que lo dejaremos por ahí. Y lo dicho, pues ha sido un verdadero placer. Ya nos Igualmente. vamos muy contentas porque yo creo que ya nos hemos aclarado. Es un estreno grande. Totalmente, nos hemos aclarado con los conceptos principales, y de aquí solo nos queda pues seguir creciendo y aprendiendo de sexualidad. Totalmente. Muchas gracias. Nada, gracias a Muchas vosotras. gracias. Un beso enorme.